Bienvenidos a su programa Ministerio Evangelístico El Verbo de Dios, con nuestro hermano y evangelista Fernando Pérez, esperando que sea de bendición para sus vidas. Amén. Dios les bendiga en esta mañana maravillosa de parte de Dios. Hoy es martes 18 de agosto del 2020. Este es su programa Ministerio Evangelístico El Verbo de Dios, con su servidor y amigo, el hermano Fernando Pérez López, trayendo para usted y su familia una palabra que traiga esperanza, una palabra que traiga contentamiento en medio de días de grande consternación y de grande incertidumbre. Agradecemos a Dios su colaboración de usted, de podernos estar siguiendo en este su programa, y en esta mañana queremos informarle algo de lo que estamos muy contentos y damos muchas gracias a Dios por la respuesta que ha habido de parte de usted. Queremos informarle que ya nos puede seguir, ya nos puede ver y escuchar en YouTube, así como en el Facebook, en nuestra página El Verbo de Dios. Esperamos que Dios sea glorificado. Dios está bien abriendo puertas muy grandes para la gloria de su nombre, y este ministerio evangelístico, el Verbo de Dios, es para su bendición, es para su comportamiento en la palabra de Dios. Agradecemos a Dios, y esta mañana vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, rogándole a Dios que pueda extender el Señor su mano de poder para su vida, para sus hijos, para toda aquella persona que está bajo la cobertura de usted, que esta mañana pueda recibir una bendición de parte de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oramos, Dios, para que usted tenga misericordia de todo aquel que escucha esta palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero leer la palabra del Señor en esta hora, y nuestro mensaje de esta mañana se titula El riesgo de no conocer la visitación de Dios. Para esto quiero leer la palabra del Señor, que se encuentra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, verso 42, verso 41 en adelante, que dice de la siguiente manera, en el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Quiero que noten, por favor, son palabras muy importantes. Vemos en este evento del Evangelio de San Lucas 19, verso 41, el primer elemento que nos habla la palabra del Señor es el llanto del Señor Jesucristo. Y dice, diciendo, oh sí, también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu bien. Otra clave importante, lo que es para nuestro bien. Dice la palabra del Señor, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán piedra sobre piedra, hasta piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Oramos al Señor toda esta semana pidiéndole a Dios el consejo para usted, el consejo oportuno, el consejo que Dios quiere que traigamos en medio de tiempos sumamente difíciles. Pablo dice que los tiempos son malos, los días son malos, y debemos nosotros de conocer la naturaleza de estos tiempos. Quiero decirle que reiteradamente la palabra del Señor nos dice, y está escrito de manera constante, es Dios siempre quien toma la iniciativa y va a buscar al hombre. Siempre ha querido Dios visitar a su pueblo, y lo vemos justamente en el capítulo 50, versos 24 y 25 del libro de Génesis, cuando dijo José, dice aquí 24, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra. Es decir, que Dios les iba a visitar
y los iba a sacar de la tierra de Egipto, ¿sí? Y él decía que él iba a sacarlos porque Dios lo había prometido a los padres como es Abraham, Isaac y Jacob. Y cuando esto ocurra, les dice José, dice, ciertamente le vuelve a repetir, os visitará Dios, amén, y haré llevar mis huesos de Egipto a la tierra prometida. Vemos luego que en Éxodo capítulo 13, verso 19, Moisés toma consigo los huesos de José y cumple la promesa hecha a José, y vemos justamente que Dios cumple su promesa de visitación. La Biblia nos dice en el capítulo 1, verso 6 del libro de Ruth: entonces se levantó con sus nueras, esto es Noemi, para regresar a la tierra de donde estaba, que donde estaba se llamaba Moab, porque había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo para darles el pan del cielo. Ellos se fueron por una situación difícil, pero ahora había llegado a los oídos de Noemí que el Señor había visitado a su pueblo para darles pan del cielo. Por otro lado, tenemos una cita en el Evangelio de San Lucas capítulo 1, verso 68, donde alguien dice, un hombre muy bendecido de parte de Dios, y dice: bendito sea el Señor y Dios de Israel, porque ha visitado, gloria a Dios, bendito sea el Señor, porque os ha visitado, amén, y nos ha traído la redención para su pueblo. Igual otro capítulo 21 de Génesis, y dice: y visitó Jehová a Sara como lo había dicho, e hizo Jehová con Sara como lo había hablado. Y esto me encanta porque vemos claramente que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dice que va a visitar a su pueblo y lo va a hacer para la gloria de su nombre y para bendición de su pueblo. Dice la palabra del Señor, entramos en esencia en esta mañana, en este mensaje maravilloso. El primer punto a desarrollar: el llanto del Señor Jesús por Jerusalén. Él lloró por Jerusalén, y no solamente por Jerusalén, sino que hoy Dios, a través de Cristo, a través del Espíritu Santo, se lamenta lo mismo que cuando se lamentó por Jerusalén. Y dice que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla sobre ella, lloró. Qué importante es, bendito sea Dios, qué importante es cuando Dios escudriña los corazones, cuando Dios escudriña las familias, cuando Dios está escudriñando a las naciones, que a pesar de la tranquilidad, a pesar del progreso económico, de que estaba siendo parte la ciudad de Jerusalén, el Señor Jesús dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. ¿Por qué razón? Bueno, entendemos claramente, la palabra del Señor nos deja ver exactamente cuál es el motivo por el cual el Señor, al verla sobre ella, lloró. Quiero decir algo maravilloso. La Biblia dice claramente, nos señala 3 ocasiones en las cuales Jesús llora. Capítulo 11 del Evangelio de San Juan, verso 35, dice que él preguntó: ¿dónde le pusiste? Esto es, a Lázaro. Y cuando le dijeron, textualmente dice la Biblia en Juan 11:35, Jesús lloró. Lloró, este verbo que utiliza en este capítulo es muy particular para esto, para este evento de esta naturaleza. La familia de este varón era muy amada por el Señor Jesucristo, y dice: Jesús lloró. Es un llanto hacia el interior, un lamento, ¿verdad? Y debo decirlo, el Señor Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro. Sin embargo, hay ocasiones que el Señor Jesucristo llora al ver los contornos de incredulidad, a ver los contornos de apatía de la gente a la cual Dios nos está hablando y nos está instando a que podamos creer en la palabra que en estos días se está predicando. La Biblia nos dice también en Lucas 19:44, un verso que leímos:
Este es el caso que nos ocupa, que Él llora por la ciudad de Jerusalén, así como en Hebreos capítulo 5, verso 7, nos dice la palabra: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, gloria a Dios. Y nos deja claro que fueron 2 ocasiones por los demás y una ocasión por su persona. Bendito sea la gloria de Dios. Es extraño, hermanos, que quiero comentar esto que me parece sumamente interesante. Quiero decirle que no vemos al Señor Jesucristo, no lo vemos, no hay ningún registro de que exista un momento en el que el Señor Jesucristo se torna con risa o con un contentamiento. Por el contrario, vemos al Señor Jesucristo, bendito sea el Señor, que se hizo carne, el Verbo se hace carne, y entonces cuando Él entra a la casa de Dios, que esto es el templo, lo vemos al Señor muy molesto, aventando las mesas de los cambistas, amén, porque de alguna manera Él había dicho: el celo de tu casa me consume. Su llanto era en 2 sentidos: humano, por ser hombre como nosotros, pero con la diferencia que Él no conoció pecado. Humano en el sentido de bueno y compasivo como nadie más. La Biblia, bendito sea el Señor, nos dice claramente que Él fue el Verbo, se hizo carne. Juan 1:14. Y fue varón de dolores, y que fue experimentado en quebrantos. Amén. Lo cita el capítulo 53 del profeta Isaías. Y nos deja claro la bendita palabra del Señor, que el Señor llora por Jerusalén al verla con gran intensidad. Hay un concepto que se llama presencia de Dios, y es conocimiento anticipado de las cosas. Amén. Y al verlo con esa intensidad, el Señor Jesucristo, al verla con esa intensidad, con una mirada tan profunda, con esa mirada que nadie podía ver a Jerusalén, el Señor la analizaba y estaba viendo su verdadera condición ante Dios, no ante los hombres, sino que el lamento del Señor Jesucristo era justamente al verla en una posición inadecuada en los planes de Dios. La Biblia nos deja claro que el pueblo de Jerusalén no tenía por qué lamentarse, todo marchaba bien, los negocios, viento en popa. Amén. No había por qué preocuparse, el barco iba hacia adelante con viento a nuestro favor, bendito sea el Señor. La mayoría de los habitantes de Jerusalén, esto era lo que pensaba, pero el Señor claramente nos enseña en su bendita palabra, gloria al Señor, que Él mira la realidad, que Él está observando en realidad quiénes somos delante de su presencia. El problema está en nosotros, en los humanos. Como seres humanos jamás podemos ver más adelante como ve Dios. El Señor Jesucristo murió, dice la Biblia, que lloró mientras la ciudad de Jerusalén se regocijaba con un espíritu de gran festividad. No había por qué desaprovechar la oportunidad. Sin embargo, la Biblia dice en el capítulo 3, verso 4 de Eclesiastés, que todo tiene su tiempo. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Por eso justamente la palabra del Señor nos enseña claramente que el Señor esperaba que la ciudad amada de Jerusalén comprendiera que era un tiempo de llorar, era un tiempo de clamor, un tiempo de súplica, un tiempo de arrepentimiento, en el cual de alguna manera, bendito sea Dios, había un espíritu de un hombre llamado Epicurio, un filósofo griego del 269 al 341, amén, que decía lo siguiente, y este espíritu se movía en el resto del mundo: el placer es el principio y el fin de una vida feliz. Amén. Repito, el placer es el principio y el fin de una vida feliz. Sin embargo, en el capítulo
que nos enseña la palabra del Señor en el capítulo 22, versos 12 y 13 del profeta Isaías. El Señor les dijo, amén, por tanto el Señor Jehová de los ejércitos llamó a este día, a ese día de Jerusalén, y a ese día del capítulo 22, y a este día que nos toca vivir en estos días críticos, el Señor Jehová de los ejércitos llama a este día a llanto, y a endechas, y a raparse el cabello, y a vestir de cilicio, porque ciertamente el Señor está a la puerta. En el verso 13 es algo natural. Vemos que cuando Dios dice ve a la derecha, queremos irnos a la izquierda. Cuando Dios nos dice a la izquierda, nos vamos hacia la derecha. Y dice el verso 13 que la gente, en lugar de tomar la palabra del Señor de que era día de llanto y de endecharse y de raparse, ellos hicieron lo contrario, y dice de la siguiente manera: y aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino. Esto nos habla sin lugar a dudas de una franca rebelión en contra de Dios. Se encontraban de alguna manera, no lo podemos ver, nuestro Salvador, dice la palabra del Señor, que cuando Él estaba cerca de la ciudad de Jerusalén, lloró. Él tenía que ir a la cruz. Él no lloraba por ir a la cruz. Él no lloraba por los sufrimientos descritos en el capítulo 53 del profeta Isaías. Él no lloraba tampoco porque no había sido considerado como tal, como el Mesías, como el Cristo prometido, como el Hijo de Dios. No lloraba tampoco porque iba a morir a la cruz del Calvario, por lo menos no en este caso. Ni siquiera por lo que está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 11, que cita de la siguiente manera: a lo suyo vino el mundo, y los suyos no le recibieron, es decir, el pueblo de Israel. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lloró por ellos. A pesar del rechazo, lloró por ellos. Llora al Señor y se lamenta de un lamento profundo por las consecuencias que conlleva un continuo rechazo al amoroso llamado de parte de Dios. Nuestro Señor Jesucristo lloró por la ciudad de Dios, y no en una forma, por decirlo de alguna manera, no lloró por el monte santo, no lloró por las casas, sino lloró por el pueblo que habitaba a la ciudad de Dios, grandemente llamada como una perla preciosa para Dios, el monte santo, la ciudad del gran rey, la hermosa provincia que era el gozo de toda la tierra. No llora por la ciudad en particular, sino llora por la gente que habitaba esta bella ciudad llamada la hermosa provincia, que era el gozo de toda la tierra. Lloró el Señor Jesucristo porque fue justamente en Jerusalén donde la prédica llena del Espíritu Santo envuelve con gran bendición casa a casa, calle a calle, amén. Y a pesar de todo esto, de tantas señales maravillosas, ellos rechazaron la invitación de Dios. Jerusalén fue privilegiada, amén, por haberse manifestado de una manera maravillosa la gracia de Dios, milagros, grandes señales. La Biblia describe en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, verso 20 al 24, una ciudad llamada Capernaum, también privilegiada. En el verso 23 del capítulo 11 dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo. Quiero que note algo importante. Esta frase de levantada hasta el cielo aplica también para Jerusalén, aplica para Capernaum, aplica para hoy en nuestra ciudad y en nuestros días. Y desde que tenemos conocimiento y predicamos la palabra de Dios, hemos sido gente privilegiada, ciudades privilegiadas, porque la mano de Dios ha sido sobre nosotros, sobre toda la gente que habita esta bendita ciudad. Se han hecho grandes milagros, amén. Pero dice: hasta el Hades serás, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta hoy. Por tanto digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Evangelio de San Lucas, capítulo 12,
verso 48 dice lo siguiente: porque el que se hace acreedor a recibir azotes sin conocer la voluntad de su Señor, será azotado poco, porque al que mucho se le da, mucho se le exigirá. Bendito sea su nombre para siempre. Jesús lloró mientras la ciudad ignoraba por su propia voluntad el rechazo al Mesías. Jesús lloraba por la ciudad que, aunque viendo y oyendo y siendo partícipe de los milagros de Cristo, no quieren recibir su amor. Hoy tal vez haya gente interesada en una sanidad, ¿verdad? Dios le puede sanar, pero Dios quiere sanar su alma. Dios va un paso más adelante, amén, porque justamente lo que Él está buscando es la sanidad de su alma. Y no es que el mensaje que estamos compartiendo en estos días sea un mensaje escrito en un lenguaje extraño que no puedas simplemente comprenderse con gran naturalidad el mensaje del Señor, así como lo cita en el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, verso 42. La gente simplemente rechaza el mensaje. El profeta, el Espíritu Santo pregunta allá en el capítulo 53, verso 1 del profeta Isaías, pregunta al Señor: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Jerusalén, la ciudad que debía ser la ciudad de paz, donde aparentemente había una paz, pero no como la da el Señor. Jesús llora por Jerusalén, una ciudad tan privilegiada. Y hay ciudades que, no importando cuántos habitantes tenga, la misericordia de Dios se extiende y Él desea que sean salvos. No importa cuánto pecado exista en esa ciudad, en cada casa, en cada habitante, Dios es un Dios de misericordia. Acuérdese la historia de esta ciudad llamada Nínive, donde había 120,000 habitantes. Aún sin embargo, cuando Dios manda a este varón de Dios llamado Jonás con una prédica tan simple y tan sencilla, diciéndole al pueblo de Nínive: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Mensaje corto pero terminante. ¿Se pudiera haber esperado que ignoraran el mensaje? Pues no lo ignoraron. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios, dice: lo mismo que hizo el rey, se levantó de su silla, se despojó de sus vestiduras y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría a causa del pecado. Jerusalén, privilegiada por Dios, rechazó el mensaje de Dios a través de Cristo el Señor. Bendita sea la gloria de Dios. Entro en un segundo punto, diciendo, verso 42: oh, si tú también conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Si nosotros supiéramos lo que Dios ha hecho por la humanidad para nuestra paz, porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios no significa que seamos libres de problemas. La paz de Dios significa mucho más. Significa experimentar el bien supremo. Significa tener esperanza en medio de las grandes catástrofes, en medio de los grandes problemas. En medio de los grandes problemas, dice el Señor: oh, si tú también conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Mas ahora están cubiertos tus ojos. Filipenses 4:7, el apóstol Pablo escribe lo siguiente y dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Significa
poseer todo el bien interior posible, y de parte de Dios. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, cita en el Evangelio de San Juan 14, verso 27, el Señor Jesucristo dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Porque la paz de Dios viene, y esa paz es la única que da una seguridad absoluta. No importa las circunstancias. Es la paz de una confianza que no puede ser cuestionada, aún y teniendo en consideración las grandes dificultades que tenemos, aún teniendo enfermedades tan críticas y tan drásticas. Es la paz de la confianza que nuestra propia mente no puede cuestionar, porque es la paz que solamente Dios da. Y como esa expresión de Lucas 19:42 del Señor, yo quiero decirte en esta mañana bendita: oh, si tú también que escuchas supieras que estamos aquí para ti de parte de Dios. Oh, si tú que nos escuchas conocieses que Dios te está llamando para darte la paz que nunca has tenido. Oh, si tú que nos escuchas pudieras decirle al Señor en esta mañana: reconozco que solamente a través de ti viene la paz. Con toda seguridad habrá alguien que está escuchando, que por años ha escuchado la palabra de Dios y que ha sentido que Dios le está mostrando que el Evangelio de la paz es para su propio bien. Si tú supieras lo que es para tu paz, si tú pudieras darle una oportunidad al Señor en esta mañana para que tú pudieras descansar en esa paz, y no importa aunque los años hayan pasado, Él sigue esperando. Recuerde que Dios es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Oh, si tú que me escuchas abrazaras el Evangelio, tomaras al Señor, Él te bendeciría y llenaría tu vida de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gloria a Dios. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y dice la palabra: y no quisiste. Este punto número 2 tiene que ver con aquello de que si tú supieras lo que es para tu bien. El punto número 3 tiene que ver con las consecuencias de rechazar lo que es para tu paz. Tiene que ver con las consecuencias de que en tanto Dios llora por la condición de los hombres no arrepentidos, el hombre se justifica en sí mismo diciendo: yo no le hago nada mal a nadie. Yo no le hago mal a nadie. Las consecuencias del rechazo de Cristo y del Evangelio van a venir tarde o temprano. A pesar de que Dios no quiera que las consecuencias se manifiesten, dice la palabra del Señor en el verso 43: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán piedra sobre piedra. El Señor estaba mirando al futuro. Tal vez 40 años más adelante, si Jerusalén no escapó al juicio de la desolación que vino sobre ellos, y aún y cuando allí fue el primer lugar donde se predicó el Evangelio, cierto que muchas multitudes se convirtieron al Dios verdadero, es tan cierto que el grueso de la nación endureció su corazón ante la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Sobre todo los líderes religiosos quedan sellados bajo la etiqueta de un pueblo incrédulo, de una sociedad que no consideró, amén, el Evangelio de Cristo, de una
generación que no quiso saber del Evangelio de Cristo. Gloria a Dios. Fue justamente, hermanos y amigos que nos escuchan, que las consecuencias del rechazo de Cristo y de su palabra van a llegar, y es donde Dios utiliza, amén, al pueblo romano, al próximo emperador llamado Tito, y destruye la ciudad. La estrechó por todas partes, como lo había dicho nuestro bendito Salvador. Las consecuencias de una sociedad que rechaza continuamente el llamado de Dios no solo recibirá, sino que hoy mismo vemos las consecuencias del rechazo del Evangelio. Vemos grandes desgracias hacia el interior de las familias. El rechazo del Evangelio de Cristo no se deja oculto. Hijos ingratos, hijos desobedientes, groseros con los padres, bendito sea el Señor, hijos maldicientes, golpeadores aún de los padres, ancianos, uso y abuso del alcohol y drogas, golpes, maledicencia, adulterio, fornicación. La tierra está llena de lo que no debería de estar llena. Dios quiere llenar nuestra vida de su paz. Y no solo aquí pueden verse las consecuencias del rechazo del Evangelio del Señor, sino que la mayor desgracia será cuando estemos ante el juez, nuestro Señor Jesucristo, y nuestros nombres no estén escritos en el libro de la vida. Amén. ¿Por qué razón? Porque no conociste el tiempo de tu visitación. No quisiste aceptar la visitación de Dios. Hoy te llama, mañana no sabemos. ¿Cuántas veces has escuchado la palabra de Dios que te invita y te dice: yo estoy a la puerta y llamo? Recibe hoy a Cristo con todo tu corazón. Sé sincero con Dios. Hay una cuestión que manejamos de manera muy particular y le decimos a las personas cuando las tenemos cerca, lo más sincero que pueda ser con Dios, porque sabemos que Dios no puede ser burlado. Amén. Él conoce lo que usted tiene en su corazón, y si usted le recibe en esta mañana, usted podrá ser libre de las consecuencias de haber rechazado el Evangelio del Señor. Las personas rechazan lo que es para su paz. Y aunque saben que el Evangelio de Cristo trae paz, no solo aquí, sino que promete una vida eterna, la gente persistentemente rechaza el mensaje de Dios. Aún sin embargo, el Señor sigue paciente con nosotros. Se ha detenido grandes desgracias porque Él es paciente, porque Él nos ama. Debemos de saber que rechazar a Cristo y el Evangelio trae consecuencias, y consecuencias muy severas. Hoy podemos ver falta de interés en conocer el tiempo de la visitación de Dios. Usted conoce lo que estamos viviendo. Hay mucha incertidumbre en el mundo. Hoy hay muchas cosas que asustan a las personas. Las familias están en un completo estado de desesperanza, un completo estado de desánimo, pero la única solución a nuestro problema, la única solución a una ciudad y a un mundo en desesperanza es justamente, amén, el Evangelio de Cristo. Jesús lloró porque Jerusalén no supo conocer que este tiempo es el tiempo de Dios especial para usted, que Él está rogando, amén, que no se trata solamente de recibir el beneficio de la sanidad física, no solamente se trata de recibir el aspecto económico, no solo se trata de que la gente cambie moralmente, sino que Dios está tratando de bendecirnos con mayor bendición para que usted y yo podamos disfrutar la presencia de Dios en nuestra vida. En medio de grandes problemas, yo sé que tengo la paz de Dios. Si falta la economía, Dios suplirá. Si hay enfermedad, el Señor dice: yo iré y le sanaré. Yo quiero hacerte una invitación en esta tarde a que no rechaces el tiempo de la visitación de Dios.
El Señor pasará. Y no hay ninguna cosa más triste y dramática que saber que Dios visitó a su pueblo y la iglesia ya no está aquí. A ti que me escuchas, si tan solo dieras una oportunidad al Señor y dejarlo entrar en tu corazón, estoy seguro completamente que Dios cambiaría las cosas para ti. Ya no estés en ese temor, en ese terror por la incertidumbre de los días. Yo te invito a que en esta mañana puedas hacer un trato con Dios. Y si aquella ciudad donde Dios manifestó su gloria, como Jerusalén, como Capernaum, como hoy Monterrey, donde ha habido grandes manifestaciones del poder de Dios, será un grande lamento darnos cuenta que no supimos aprovechar el tiempo de la visitación de Dios. Quiero decirle algo. Hace un par de años hubo aquí un evento en la Arena Monterrey y nos invitaron para interceder y orar para que todo marchara bien. Y estuvimos 3 días allí en la barda, pero llegó un día en que la gente estaba tan desesperada, corría de un lado a otro y me decían a mí y a mi esposa: déjanos entrar, tenemos que entrar, abre la puerta. Quiero decirle que no había puerta donde yo estaba a 50 metros, la puerta estaba a 50 metros. Pero ¿sabe una cosa? Esto me hacía sentir el Señor cuando estaba allí, la gente corriendo de un lugar para otro. Así va a ser cuando venga Cristo, porque la humanidad no supo conocer el tiempo de su visitación y las puertas se cerraron. La gente desesperada, les faltó un poquito para brincar la barda, era muy alta la barda, no podían hacerlo, pero el Señor me hacía sentir y me decía: así es, porque ellos no conocieron que la oportunidad era temprano, que Dios ha estado llamando desde la primera hora hasta la hora 11. Dios te está hablando y te está diciendo: este es el tiempo de la visitación. No se trata de disfrutar probaditas del Evangelio, se trata de meternos en Cristo, como Pablo establece: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No conocer el tiempo de la visitación de Dios no es poca cosa, es una gran desgracia, es la eternidad completa, alejado de la bendita gracia de Dios, es una condenación eterna en el lago de fuego. Y aquellos días fueron tan dramáticos, la gente ya no pudo entrar, corrían, pero ya nadie pudo entrar. ¿Quién me decía? Así va a ser, porque yo les he dado oportunidad para arrepentirse y no lo han hecho. Que no te pase, amigo. Quiero decirte que nuestro Dios y Padre maravilloso ha levantado este ministerio para poder ir hasta tu casa y decirte que este es el tiempo de la visitación de Dios, que Él te ama tanto, que Él ama a tu familia, que no importa cuáles sean las condiciones en las que tú estás viviendo, Él tiene esperanza para ti. Este es el día que Dios está visitándonos, porque no tardará el Señor en levantar a su iglesia, y entonces habrá gente que lamentará. Lo dice en el capítulo 24, verso 30. Aquella noche que el Espíritu Santo me levantó y decía: entonces lamentarán todas las tribus de la tierra cuando vean al Hijo del Hombre viniendo en toda su gloria. Quiero decirle que ese lamento de 24:30 de Mateo todavía tal vez sea un lamento de oportunidad, pero el mundo conocerá entonces lo que es el Señor lleno de ira, lleno de ira santa, porque continuamente fue rechazado. Quiero orar por ti en esta mañana y darle gracias a Dios, porque este es el día que hizo Jehová. Este es el día de visitación para ti.
para tu casa, para tus hijos. Quiero dirigirme a la iglesia de Cristo en esta mañana. Nosotros conocemos que Dios nos está visitando y que hay un riesgo de no haber conocido el tiempo de la visitación de Dios. Y esto trae consecuencias graves. Hermano que me escuchas, no hay mayor bendición que poder estar sumergidos en la presencia de Dios. No hay mejor bendición que tener en esta mañana la bendita gracia de Dios. Quiero decirle en esta mañana, quiero que oremos juntos y que usted pueda decirle a Dios: Padre, reconozco que este es el tiempo, este es mi tiempo, Padre, para que la paz tuya esté en mi corazón. Quiero decirte, Señor, que reconozco que estás pasando y quiero anotarme en ese libro sagrado y santo tuyo, Señor. Ya no quiero vivir más, Señor, en el pasado, Padre. Yo quiero entregar mi vida a ti, Señor. Yo quiero que tú me hagas una nueva criatura, como está escrito en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y te digo, iglesia, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes. Padre, que tú bendigas cada familia que nos está escuchando y que este programa, Señor, trascienda para tu gloria, Padre. Que puedan ser salvas las almas que sean tocadas. Y si alguien está enfermo, Dios, que sea tocado en el nombre poderoso de Cristo en esta mañana. Señor, en el nombre de Jesús, bendícelos, Padre. El tiempo de tu visitación es hoy. Que Dios te bendiga. Amén y amén. Gracias a Dios por este bendito mensaje. Estamos muy contentos con Dios en esta mañana porque Él ha sido grande con nosotros. Él ha bendecido nuestras vidas, la vida de usted y la vida personal de nosotros. Y queremos darle gracias a Dios en esta mañana. Queremos que nos llamen, queremos orar por usted al 811-486-4319 y al 811-608-4908. Ministerio Evangelístico El Verbo de Dios se reitera con usted y le hace una atenta invitación para estar el próximo martes, Dios mediante, de 9 de la mañana a 9:30, el 11:40 de Radio Esperanza. Que Dios les bendiga en esta mañana. Amén.